Bendiciones, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, que el Dios Todopoderoso les bendiga. Estamos aquí con la continuación del podcast con el tema Primero lo Primero. Entonces vamos a estar viendo, ¿estoy sujeta a mi esposo? Es Sí, la pregunta que vamos a tener la tarde de hoy. ¿Cómo se encuentran, chicos? Bueno, hermanita, buenas tardes. Y como dice, estamos en la continuación. Otra vez aquí, esperando aportar con un granito de arena al inquietudes, dudas o alguna cosa que tengan las personas que nos estén viendo, ¿no? Y ser de ayuda. Claro que no sabremos mucho, ¿no? Pero con algo que digamos poder aportar algo en su vida, tal vez como parejas o futuros matrimonios o matrimonios ya en sí. Muy bien, hermanita. Entonces este tema está un poquito desafiante para nosotras. Ahora sí voy a hacer así. Sí, ¿Cómo te encuentras, amado esposo Dieguito? Salúdala. muy bien, ansioso de querer congregación. saber, ¿no ve? La tercera pregunta que nos quedó pendiente. Estoy sujeta a mi esposo. Quiero ver qué contestan. Sí. También, ¿no ve? Está para los hombres otra pregunta ya más generalizada, está diciendo, estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa. Esa parte quiero escuchar. Sí, Yo también. todos quieren. También está y una pregunta ya para el matrimonio en general, ¿no ve? Esta dice, soy una con mi esposo. No, no, ¿cómo ¿Soy es? uno con mi Soy esposa uno o con soy mi una con mi esposa. esposo? Eso, muy inclusivo. Sí. Soy une con mi esposa. Así es, hermanito Fabián, ¿algo que agregar? Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que tal vez nos están escuchando ahora o quizás más adelante cuando tengan un rato libre, ¿no? Saludos de parte de todos nosotros que estamos intentando llegar un poco más allá hacia las personas por medio de estos pequeños podcasts. Entonces, con respecto a la pregunta, a mí, como dice el hermanito, es una pregunta muy desafiante porque no se trata nada más de coger y decir sí o no, sino que tenemos que ir a mirar nosotros mismos dentro de nuestros corazones y sacar lo que realmente pensamos, ¿no? Sobre nuestra pareja, en este caso cada uno de nuestras esposas o las personas que también estén escuchando, que al momento de responder esta pregunta no es nada sencillo, sino que siempre analizar interiormente y después poder responder la pregunta. Pero sí, veremos a ver cómo nos sorprende esta tarde. Así es, como estaba diciendo la hermanita Cintia. Claro, no somos unos eruditos, el matrimonio no ve así, pero como estamos aquí, vamos a estar intentando, a la medida de lo posible, intentar responder esas preguntas, porque claro, si fuésemos unos eruditos, hubiésemos estado dando conferencias, cosas así, ¿no ve? Pero ahí estamos, desde lo más natural, tanto de su matrimonio como del nuestro, intentar conversar y explicar, ¿no? Porque cada uno hemos de tener unos diferentes puntos de vista, ¿no? De Clarita. Yo creo que cada pareja en el matrimonio tenemos diferentes formas de ver la sujeción al esposo, ¿no? A lo mejor yo tenga una manera muy diferente y la hermanita Cintia con su pareja va a tener otra forma de sujetarse. La hermanita está mostrando los puños ya. No, es que en una pareja a lo mejor funciona más la comunicación visual. Sí, con una mirada nomás. O en otros casos a lo mejor la comunicación física. No, regresamos a los antaños. Sí. No. Entonces comenzaremos aquí. Entonces, amado esposo, nos puedes preguntar a nosotros esta pregunta. A ver, hermanita Cintia, hermanita Clarita, cuéntenos. Comenzando, ¿no ve? Yo le doy caso a la hermanita. Y ahí va a hacer lo mismo con usted. Estoy sujeta a mi esposa. Ah, no, a mi esposo. Cabe recalcar, ¿no? En esta pregunta. La palabra de Dios en Primera de Pedro, si leemos en Primera de Pedro 3, hablando de la sujeción, ¿no? Me permiten un minutito, en el versículo
3:1 no, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, dice, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que la palabra del Señor una y otra vez por medio de su palabra siempre recalca que las mujeres estemos sujetas. En ninguna parte de la Biblia Dios está mandando a que los hombres se sujeten a las esposas. Y yo pienso que el Señor Jesús sabe cómo somos nosotras tan dramáticas y tan, no sé, tenemos muchos pensamientos, pensamos miles de cosas y a veces tenemos muchas maneras de pensar muy distintos, somos muy distintas a nuestros esposos, ¿no? Entonces, como que nos cuesta sujetarnos, ¿no? Somos como el clima. En la mañana estamos felices, al mediodía estamos llorando y en la tarde estamos románticas. Sí, como el clima de Londres. Entonces, el Señor Jesús, yo pienso que aparte de si me pueden ayudar en Primera de Pedro 3:2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? O sea, de la sujeción, no es que hablemos de una mujer que está muy a la humillación, muy como... Sumisa. Sí puede ser sumisa, pero una mujer como que no puede opinar, como que es... Como lo que antes decía, Como aunque que no mate quiere- y pegue, marido es. O sea, Sí. es que Eso, a ya que eso... no estar contradice. atrás como dice, ¿cómo es que esa frase atrás de de un buen esposo, un hombre Detrás de un hombre. Detrás de un gran hombre hay una atrás buena está esposa. la buena esposa, algo así. Sí. Atrás está la esposa, sí. Pero o sea, y así escuchando las prédicas y viendo, ¿no? Una manera así, analizando y todo eso, siempre la esposa está al lado, porque el Señor al momento en la creación, en Génesis, está diciendo que la semana pasada estábamos viendo el podcast, ¿no? Que sacó de la costilla de Adán. Y ya cuando el man iba a decir, Adán estaba ya listo, así se pone a ver del lado y ya ha estado su esposa, ¿no? Entonces yo pienso, ¿no? Que estar sujeta a nuestros maridos es el respeto. Pero yo pienso que eso de la sujeción también no solo se trata de que nosotros estemos así como humilladas o reprimidas por nuestros esposos, sino más bien el hecho de que nosotras como esposas tener a nuestros esposos como una persona que admiramos, ¿no? Una persona que nos ayuda, que somos un equipo y entonces nosotros ahí nos podemos ayudarnos mutuamente. Y para decir yo que sí soy sujeta, no sé, porque lo puede decir Diego, ¿no? Mi amado esposo Dieguito, tú puedes decir Bueno, si soy eso- sujeta eso- o no. Es Claro. que eso ya está... O qué punto de vista usted tiene La de estar perspectiva. sujeto. Bueno, es que eso también podría ser, como se dice, medio subjetivo. Las personas que más o menos tienen cierto rencor hacia nosotros podrían pensar de una manera, aunque ella esté haciendo cosas buenas. Y yo desde mi punto de vista cegado del amor podría decir cosas buenas, ¿no ve? Entonces eso también tiene más o menos como puntos de vista de las demás personas, es Claro. subjetivo, relativo podríamos decir. Pero la palabra de Dios dice, ¿no ve? Que la mujer prudente edifica, dice, su casa, ¿no? La casa de ella está junto con su esposo. Entonces la esposa ayuda a tener su hogar construido, pero bien bonita, así, independientemente de lo que los demás, tanto a los que les caemos bien o a los que les caemos mal, independientemente de lo que ellos piensen, la mujer prudente, o sea, construye su hogar con su familia, ¿no? Con su esposo a la cabeza, así. Pero ahí ya se ve, ya se evidencia, la mujer insensata dice que con sus manos la derriba. Entonces, si es que en esa familia a lo mejor ha habido alguna disolución o algún problema, lo que sea, no es solo porque haya sido culpa del marido, no, sino que
como el matrimonio es cosa de dos, entonces es culpa de los dos. Entonces no es solo de la esposa también. Claro, entra en juego, no ve, por ser el matrimonio, la esposa también, tanto el esposo también. Así no ve. Yo Pienso así. pienso en... Entonces, perdón, Cari, Sí, para sí. terminar la idea. Entonces, las mujeres que están sujetas a su marido son las que construyen, diría yo, ¿no ve? Un hogar junto a su marido. Sí. Yo pienso que cuando yo recién ya después de casarnos, ¿no? Yo por eso le digo a veces cuando estoy así hablando de cómo nos conocimos después, ya cuando nos casamos, yo antes de conocernos yo vivía en la costa. Él vivía en España, pero como los padres eran de Quinchuquí, vivía en Otavalo, entonces ellos ya tenían, o sea, la región, no ves, de Ecuador es costa, sierra y oriente, y estaba ya a muchos kilómetros de Dieguito. Entonces teníamos, a pesar de que yo era de una cultura indígena, pero yo no me aferraba mucho a la cultura, pero mi Dieguito es una persona que ama la cultura. Yo ahora ya entiendo, pero por no entender yo también he estado así un poco raro. Pero no quiero pasarme mucho. Pero ya cuando nos casamos, o sea, mi fin no era después de casarme llevar a Dieguito a Manta. Eso nunca Volverme sí. costeño, amar el encebollado, los patacones. O sea, ya ni ese pensamiento después de casarme, ni siquiera pensé. A veces, bueno, gracias a Dios esa inmadurez, esa ingenuidad me ha ayudado para bien, porque yo dije, no, ¿dónde va mi esposo? Tengo que ir. Yo para recibir la bendición de Dios tengo que estar con él. Y es más, no, ya yo casi para terminar la universidad mismo ya no terminé, me casé. Entonces yo trabajé un poquito, un año no, una temporada ya, mi Dieguito vino de viaje. Y ya, imagínese si yo fuera de esas mujeres así, no, yo hago lo que yo quiero, yo tengo mi carrera profesional, yo tengo que crecer más, como pensar en mí, ser un poco egocéntrica, ¿no? Pero sabiendo, conociendo y leyendo la palabra de Dios, yo dije, no, yo tengo que estar con mi esposo, porque no puedo yo estar sola. Tener como una sujeción al marido. Claro, pero yo también estaba diciendo, no tienes que dejar. No, esa parte fue lo que... Quitarle la opinión. Sí, no. siempre... No, como marido, no imponer. Sí, no, él ni necesitaba imponer, porque con el amor que yo tenía a él, yo quería estar con mi Dieguito. Entonces yo dejé lo que tenía que dejar y venir acá y sea lo que tengo que hacer, pero ya estar con él. Yo veo esa parte de sujeción como una bendición para mi vida, y gracias a Dios estamos aquí. Bueno, poniéndonos desde el punto de vista, digamos, de tanto del hombre y de la mujer, ¿no? Digamos, yo pienso que la decisión más difícil que uno hace es al momento de aceptar el matrimonio, o como aquí mismo la pregunta, si estamos sujetos o no. Es que en el caso de hombre o de la mujer, siempre va a haber tenemos que hacer muchos ajustes, ¿no? A esta nueva situación, porque digamos que perdemos la libertad de poder tomar decisiones solos. Como dice aquí en el caso del matrimonio, ¿no? Dice que el marido va a ser la cabeza de hogar, y bueno, poniéndoles un punto de vista, digamos, como que las dos partes pierden la libertad de poder decir, bueno, ahora yo me voy acá solo, o yo me voy para acá, para el otro lado solo, porque ya no están digamos, individualmente, sino como una pareja. Si hay algo que recalcar aquí es que, digamos, que la individualidad se termina. Claro, sí. Eso es muy... Ya no es porque voy a estar así subyugada a mi marido, ¿no? Sino que ya es para compartir. Exactamente. O sea, los compromisos. Uh-huh. Sí, ya mi compromiso ya va sujeto con la persona que está conmigo, en este caso mi esposo o mi esposa. Entonces, sujeción por ambos lados. Sí. Claro. Sí. Ya, ahora yo voy a hablar. Déjamelo Iba a dar mi punto de vista. Pensé que iba a hablar yo y luego él. Yo pienso igual también que esto sería, bueno, después de lo que voy a decir, o sea, la opinión de mi esposo, si es que eso no, o sea, si es que yo no estoy o estoy sujeta a él, ¿ya? Creo que igual en la misma situación
que con la hermanita. Bueno, yo tampoco de mi mami, bueno, ella sí, por medio de la palabra nos decía que lo que está aquí, el hombre es la cabeza de hogar, nosotros tenemos que estar sujetos a nuestros maridos, pero no al punto que estábamos conversando, que decía de que aunque pegue o mate, marido es. Porque claro que creo que antes se lo veía de esa forma el estar sujeta, ¿no? Porque así me engaña, así sea lo que sea, o sea, es mi marido y toca aguantar. Pero, o sea, antes, gracias a Dios, también mi mami supo mostrarme realmente qué era, o sea, el sujetarse al esposo, y también porque yo veía ejemplo de mi mami. Entonces, todo eso también a mí me sirvió, porque así como la hermanita, como mi esposo también vivía en otro lado, en mi mente tampoco no estaba claro que me daba temor, ¿no?, salir de ahí, pero tampoco en mi mente no estaba como imponerle, ya, quedémonos de aquí, sino simplemente una opinión. O sea, no has pensado estar aquí o algo, pero como él ya tenía su vida, sus proyectos, todo ya trazado en el lugar en donde él estaba, me decía que ahí había algo mucho mejor, y más que todo por nuestro pequeño, porque él veía un futuro para él. Entonces, al ver esa madurez y más que todo el amor, y ver que tiene un proyecto no solo para mí, sino para mi hijo, o sea, fue como decir, o sea, me voy. Claro, con el dolor del alma, no dejando tal vez la familia, mis papás, pero una vez más recalco, ver la madurez de mi esposo, o sea, para mí no fue difícil, porque yo sabía que no estaba tal vez, claro que empezamos desde cero, ¿no? Pero el estar en un país tal vez que él ya conocía o ya tenía tal vez un trabajo así, entonces para mí fue como que más tranquila, aunque sí fue difícil, pero tampoco estuvo, o sea, no llegué al punto de, a los inicios, como no entendía tampoco el idioma o no sabía ni siquiera para dónde salir, porque como llegamos en época de pandemia, ni bien llegamos teníamos que hacer la cuarentena. Encerrados. Entonces llegamos y nos quedamos Ni encerrados. cómo hacer turismo. Claro. Ni en la tienda no podía salir. Claro, Sí. ajá. Entonces, y mi hijo también decía, mami, yo quiero salir. Le digo, primero conozcamos la casa. Le digo, primero conozcamos la casa. Le digo. Hagamos el house tour. ¿Cómo se dice? House tour. De ahí, entonces, claro que a veces como que yo me ponía a llorar, le decía a mi esposo, es que no sé qué hacer, le digo aquí. De ahí, pero tampoco no era como en una intención de, yo quiero regresar, vámonos. Si no te vas conmigo, no me importa, aquí se acaba. O sea, nunca tampoco se me pasó por la cabeza decirle eso. Y además también, yo creo que a medida como hemos venido compartiendo así, más experiencias, así cosas, o sea, sin darme cuenta, o sea, hasta en lo mínimo como que yo me intento, o sea, yo me sujeto a él, porque así sea para comprar alguna golosina. Le digo, ¿será que me puedo comprar tal cosa? Me dice, ¿y por qué me preguntas? Le digo, es que siento que yo te debo rendir cuentas, le digo, pero no porque él me exige, sino porque me nace y yo siento esa necesidad. O a veces le digo, ¿será que puedo salir a tal parte? Me dice, no, me preguntas. Dice, si tú quieres, ándate. Le digo, es que yo necesito tu Aprobación. tu aprobación y que me digas... Para que sepa dónde buscarlas. También, De pronto. por eso le dije, ¿qué tal si desaparezco y ni siquiera sabes dónde estoy? Le dije. Es que ahora últimamente Como lo de con los una ovnis. ubicación en el WhatsApp ya se llega, ¿no?, a cualquier parte. Sí. Claro, entonces, digamos, sin darme cuenta y sin necesidad de que tampoco, por decir, ni que mi mami me diga, tienes que decirle que hasta lo que compra el chicle. O sea, mi mami tampoco no me decía nada de eso. O sea, mi mami por medio de la palabra me enseñó que el hombre es cabeza de hogar, o sea, todo eso. Pero eso que yo hago con mi esposo no me lo enseñó, sino que a mí me nace. Entonces, la mínima cosa, o así sea que vaya a comprar, así me vaya a la tienda, la mínima cosa, o para comprar algo para mi hijo, le digo,
puedo ir, puedo hacer esto. Y siempre me recalca, tú eres libre, puedes hacer lo que quieras. Le digo, es que yo quiero que tú me digas, sí, ándate nomás, le digo, y sentirme tranquila. Siento que si me da él su aprobación, o sea, yo me voy a poder ir tranquila. Así regrese en la noche, pero puedo decir, no sé, tú me dices el permiso. Entonces, no sé si estaré bien, si estaré mal. De igual manera, dentro de lo que serían las finanzas, yo creo que esto también de ser esto de sujetas o sujetos ambos, ¿no? Como estaba diciendo mi esposo, se basa también en la comunicación y la confianza. Porque sí he visto yo esos casos en el caso económico, ¿ya? De que yo presto plata, pero no avisarás porque mi esposo no sabe que yo tengo este dinerito guardado. O de cualquier lado, sea el hombre o la mujer. Y he visto eso. O sea, calladito te presto y no avisarás. Si me devuelves, devolverásme a mí. No le avisarás nada a él o nada a ella. Entonces, en el caso de nosotros, y a mí me hacía raro al inicio, porque mi esposo me decía, dame brindo la cuenta del banco y transfiere tanto a tal cuenta, me decía, es que es para pagar tal cosa. O a veces me decía, al inicio cuando estaba trabajando, abre, dice, y transfiérete tanto. Y yo así, ¿qué? Y me daba vergüenza. Y yo así, hasta coger el teléfono me daba vergüenza. Porque, o sea, tanto era así ese respeto, digamos, que yo vi de mi mami hacia mi papi, que ni el teléfono, no por miedo o que tal vez mi papi tenía algo, sino por respeto. O sea, a mi mami yo no le vi a ningún rato, a menos de que mi papi le diga, ¿me puedes pasar? Cogía así. O si es que necesitaba, mi mami le pedía y utilizaba. Entonces, eso creo que a mí me quedó. Y cuando él me decía en cuestión del banco, abre el banco y pásate tanto para que vayas a cualquier cosa. Yo digo, ¿y ahora yo qué hice? ¿Cuánto será de pasar? Lo que necesites. Y yo decía, ¿y ahora cuánto necesitaré? ¿Cuántos ceros le pongo a mi libertad? Digo. No, más que todo en eso se basa la confianza, ¿no? Una frase típica, de hecho, es el que nada... Que nada debe, nada teme. Exactamente, entonces yo he visto en algunas personas que tienen códigos hasta para ver las fotos. Y digo, a veces me dicen, préstame el teléfono un rato, y nada más de coger y está saltando el teléfono diciendo que no es tu cara. Y claro, y digo, no, yo no tengo códigos de mi teléfono, nunca me ha gustado prácticamente, sino que por el motivo de que a veces están en el bolsillo, se marcan, por eso es que le pongo, pero la mayoría de dispositivos está sin eso. Y yo creo que eso también es una confianza, porque si uno deja el teléfono ahí en la mesa o donde quiera que se vaya, es libre de coger y poder ver, ¿no? Si alguien te está llamando o alguien te está escribiendo, puede ser alguna cosa de emergencia, o en este caso por el trabajo siempre envían mensajes y diciendo que se actualicen o lo que sea. Entonces, si yo no estoy cerca, quizás estoy ahí haciendo de mecánico sin saber, y alguien tiene que ver el teléfono. Entonces, con esa libertad de poder coger y decir, sabes que te están llamando, es una emergencia. Todo. Claro. Ahí está la sujeción mutua. Sí, o sea, viendo el ejemplo que estamos poniendo los cuatro, no hace falta que el marido esté ahí con un látigo para que la mujer esté sujeta, sino que del puro afecto amoroso que nace de las mujeres, ya hay pues no ve esa comunicación, y eso conlleva a la buena convivencia. Claro. Más que la sujeción, a la buena convivencia. Sí. Y en eso, ¿no ve? Lo que estaba Clarita leyendo, dice, asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Claro. Sí. En este caso el marido estaría, ¿no ve? Tocaría ver qué tipo de marido es, si el man está con látigo, así, ¿no ve? Aquí estaba viendo uno que dice en Gálatas, le voy a dar aquí, a ver si nos lee este versículo para ver si cerramos. 3:28. Sí, está aquí. Ya, dice, no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni hombre libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en unión con Cristo Jesús. Amén. Ya ve, ya. Nosotros en sí ya como matrimonio ya somos ya una sola carne, ya entonces no hay uno encima de otro, sí, sino que nosotros tenemos como una doble funcionalidad. Claro. Sí. Yo me gustaría ponernos ya para cerrar esta idea y para pasar a la otra pregunta. Pensar, la otra vez estaba pensando en esta idea, no sé si lo dije,
que es como una bicicleta. Sí, la bicicleta tiene dos ruedas. llantas. Ya. Sí. Pero han visto una bicicleta de esas que tiene solo una llanta y que está pedaleando, los payasitos saben tener una. Sí. Sí, su modo de transporte o como sea es errático. Pedalea no y tiene va equilibrio. así, no hay una Una línea recta. Sí, no hay una línea recta, Una siempre guía. se No hay está, rumbo. sí, claro, puede seguir, pero siempre sus movimientos son como erráticos, ¿no? Izquierda, derecha, incluso hay riesgo de caerse, sí. Pero en cambio, cuando ya hay una bicicleta normal, ya con dos ruedas, una adelante y una atrás, entonces la rueda de atrás no es que está girando, no, pero la rueda de adelante sí, o sea, Va sirve en la como dirección que sí, quiere. direcciona. Entonces, las dos son ruedas, pero una es la que da dirección y la otra es la que le da eje. Sí, ya se sujetan las dos y las dos ya pueden formar y hacer un rumbo recto, como sea. Si hay que girar a la derecha, la rueda de adelante le ayuda. La rueda de atrás siempre está impulsando, la rueda de adelante gira, la rueda de atrás impulsa, la rueda de adelante direcciona, así, pero se complementan los dos para ser una bicicleta, ¿no? Entonces, el matrimonio también, o sea, no es que la esposa tiene que estar sujeta, o sea, de una manera esclavizada, así, ¿no? Sino que tener una comunicación, confianza, o sea, en la sujeción podríamos meter muchas cosas, ¿no? Comunicación, confianza, Ayuda amistad, idónea. ayuda idónea, mutuamente. Sí, entonces ya somos una sola carne. Sí, Así es. así es. Bueno, ahora sí, seguimos con la pregunta, ¿no? Después de este pequeño Break. break. 2 segundos. Ya. Esta A ver, pregunta hermanito, sí ¿cuál es- es? Bueno, esta pregunta es, ¿estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa? Mm, Mm, queremos escuchar. bueno, estamos dando la vida, ¿no? Hasta ahora sigue dando. Salimos todos los días a cazar leones, cocodrilos, lo que sea. Sí. Bueno, pues la verdad este sí es una pregunta también bastante difícil porque no sabemos en qué ámbito cada persona se lo toma, ¿no? En lo espiritual o en lo humano. Eh, bueno, hablando en espiritualmente, yo creo que el dar la vida por nuestras esposas se refiere mucho al tema de cómo nosotros tomamos el camino hacia Jesús. Porque si nosotros estamos dispuestos a hacer un cambio en nuestras vidas, si nosotros estamos dispuestos a seguir la palabra, como hoy mismo lo escuchábamos, ¿no? En la congregación, lo que significa la fe. Entonces tenemos que tener la convicción de creer en Jesucristo, más no en lo que nuestra mente piensa en proyectos. Entonces, de la misma manera, para llegar a este punto, si damos la vida o no por nuestras esposas, yo creo que sí, es un reto que cada día nosotros lo cumplimos, como hace un momento acaba de decir hermanito, estamos cumpliendo con el derecho. Y, o sea, tanto humanamente como espiritualmente, estamos dando la vida, porque si de lo contrario no fuéramos responsables nosotros mismos con nuestras esposas, como con nuestros hijos, que eso a la final, cuando nuestros hijos ya sean grandes, sean profesionales, estaremos demostrando lo que nosotros hemos hecho. Entonces yo creo que sí, espiritualmente y humanamente sí estamos dando lo que deberíamos dar por ellos. Mm, sí, desde una perspectiva bíblica, Dios nos da a través de su palabra, no, guías, pero pongámonos más o menos en el punto de una persona. Digamos que alguien que no es cristiano o desconoce la palabra de Dios y no tiene no, más o menos una pauta, una referencia bíblica, nos está escuchando. A lo mejor esa persona va a tener otra manera de responder esta pregunta desde su punto de vista. Sí. Pero nosotros estando aquí en este podcast estamos contestando esta palabra bíblicamente. Por eso nosotros, gracias a que Dios nos ayuda, podemos respondernos como al hermanito.
Pero hay casos que, por ejemplo, voy a hablar, ¿no?, de otras personas que he escuchado, ¿no?, de que no conocen de la palabra de Dios. Entonces estas personas son maridos y su manera de amar a las esposas creo que es un poquito así distorsionado. Ya ellos, incluso en los cristianos también, yo, o sea, podría dar, ¿no?, algunos comentarios de cosas que he escuchado por ahí, ¿no?, de que un pajarito vino y me contó. Por ahí. Sí, de Estamos esperando. que el marido, o sea, con tal de que va, trabaja y sale y vuelve con dinero, ya, o sea, ya se da por cumplido, ¿no?, su deber de marido. Sí, y dice, no, yo sí estoy dando la vida por mi esposa, me dejo la piel en el trabajo, no solo por mi esposa, por mis hijos también. Mira cómo me sacrifico, así, ¿no ve? Pero, o sea, el ser el marido, creo que no implica solo eso también, sino que yo siempre he escuchado una vez de Clarita de que a veces, bueno, gracias a Dios, aquí no es que estemos así andando con necesidades así. O sea, desde el punto de vista de alguien que no tiene la palabra de Dios, un conocimiento claro de la palabra de Dios, dice, no ve, no, yo estoy manteniendo a mi esposa, ya tiene su dinero, ya tiene sus cositas, le doy comprando la hualca, su anacofiel de foca, así, no ve. Lo material. Lo material, Ofrecerla. sí. Y dice, no, yo me dejo la piel, voy todos los días a trabajar, cumplo con mi esposa, cumplo con mis hijos, así. Sí, y como estaba diciendo, no, a veces Clarita dice, sí, pueda que estemos bien, así. Claro, Diego es un hombre trabajador, un hombre ejemplar, así, ¿no ve? Pero ella siempre sabe decir que le falta comunicación, que le dé un poquito de tiempo, que hablemos, dice ya. Yo digo, ya venga, Clara, ya. Me tienes aquí, soy todo tuyo. Háblale. Mi hermanita también ha sido como, yo también les he de decir, es que Sí. me dice, Es que ya a veces- estoy aquí, dice. A veces esa parte. Sí, claro, pues, Ay. ese punto creo que los hombres en general, por ser hombres a lo mejor, creo que tenemos eso. Y ahora como dice el hermanito también creo que es más o menos así. Creo que es por ser pero eso tampoco quiere decir de que nosotros no estemos descuidando a la mujer, sí. Siempre estamos intentando, ¿no?, dar la vida por, como dice, ¿no?, la pregunta, que sí estamos dispuestos a dar la vida por nuestras esposas. Sí. Otra cosa es que yo estuviese ya como sin una guía bíblica o sin la educación de mis padres también. Tener a mi esposa por ahí abandonada, estar ya viendo en otras cosas, ya en Otras relaciones mujeres. extramatrimoniales, cosas así. Ya, eso ya obvio representa, ¿no?, hasta para alguien que no es cristiano, ya va a decir, no, eso no es, Ni no le está interesa, bien, claro. eso no es íntegro, no es ejemplar. Sí, así, claro. Eso es lo que agregando, ¿no? Por ejemplo, la otra vez que nos fuimos al esto del, ¿cómo se llama esta Del reunión? matrimonio. Del matrimonio, nos fuimos a las cabañas de ahí. Claro, yo estoy con él todo el día, pero no es lo mismo como estar face to face, así, juntos, hablar, platicar o coger, digamos, un té. A él le gusta el café, ¿no? Y a mí me gusta, digamos, el té o una bebida y hablar de cómo De está él. usted. Así de ser amigas, ¿no? Amiguis. Una amiga. Y a veces sí es
tanto como dice, dan la vida por nosotros que están muy cansados de no tener ese tiempo extra, ¿no? Y a veces, por esa razón, a veces me da mucha pena y le digo, ay, mi Dieguito sí viene bien cansado. Entonces, a veces nos acostumbramos a eso y como que perdemos también de ser detallistas con nuestros esposos. A veces también, como él no hace, yo también, me da igual así. Pero cuando recién nos casamos o éramos novios, mi Dieguito sabía coger una hojita y hacer un corazoncito y dejar una notita. Eso ya para mí era, ay, qué bonito. Es que por eso creo que nos acostumbramos, Sí, ¿no? O sea, creo pero que... a veces en el mundo secular eso es como, ay, eso ya deja ya de niñerías y cosas así, pero eso es un extra como para decir, yo estoy atenta a ti, ¿no? Como una Claro. flor, cada vez que le echas agüita se abre más y se ve bien bonita, pero una vez que le deja echar o no le echa en el agua, se seca. Claro. Es más, Dios está recalcando de que los hombres deben amar a sus esposas. Es que Dios insiste totalmente, si leemos en Efesios también, y lo que le estaba mostrando aquí en el libro de Efesios, sí, 5. A ver, aquí le voy a poner. 5:21. Mire, aquí ahí hablando de las sujetas, de las mujeres sujetas, ahora dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que estábamos viendo en el podcast pasado, ¿no ve? Maridos, el 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, por eso dio la vida por nosotros, por todos sus hijos. Y se entregó a sí misma por ella, dice, habiéndolo santificado, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Dice. Y otra vez dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, esos son, a pesar de que esté cansado, a pesar de eso, algo extra que nosotros las esposas parecemos como que estamos, como dicen, son mal acostumbradas así, pero es algo que nos va a mantener a nosotros cada vez más activos, uniéndonos en una sola carne para que el mal, el diablo no ponga en nuestros oídos. Las mujeres somos muy sensibles a los oídos, a lo que nos dice la gente. Ve, parece que no te quiere, o estás gordita, estás fea. Es cosas como que aquí en nuestra oreja, parece que está viendo otra porque yo no estoy bien, así cosas. Y si nosotros estamos como alimentando esas voces que ni siquiera son nuestras imaginaciones, pero es del mal, porque estamos en un mundo espiritual que nosotros no estamos viendo, pero ahí es como que nuestros esposos nos ponen como ese socorro y vienen y dan ese punto adicional para que nosotros ya no ve de ustedes esa preocupación y nada, y eso es lo que yo quería agregar, Dieguita. Sí, no, porque eso dice, no ve, que ahorita se me viene así algo que agregar también. Por ejemplo, no, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿no? Por ejemplo, un hombre que maltrata físicamente a la esposa, yo creo que no sigue, ese versículo que estoy acabando de leer, porque a mí no me gustaría verme, ¿no? Con la nariz torcida o con el ojo morado, así, ¿no? Sí. Y yo siempre he pensado, ¿no? De que no hay, bueno, yo tengo esa mentalidad individual, a lo mejor no sé de las otras personas cómo piensen, o a lo mejor pueda que piensen diferente a mí. Sí, no tocarle un pelo a mi esposa porque, claro, no es que sea un hombre fuerte así, pero siempre ha de impactar un puño mío en cualquier parte de su persona, ¿no? Sí. De ahí, porque cuando uno se enoja, a lo mejor puede que haga tiene más tonterías. fuerza, Sí, creo. le sale el Super Saiyajin de adentro. Sí, y de ahí siempre he tenido esa idea, esa noción. Bueno, mi papá no me ha dicho,
no tienes que pegarle a la mujer así. Bueno, tampoco le ha hecho falta, ¿no? Y yo mismo ya, lógicamente sé que no debo pegar a mi esposa, porque si le pego, le voy a hacer daño o le voy a dañar su ojo, cosas así, ¿no? Es algo que no le, porque tal como, como ella se ve, me gusta. Y yo si le toco, le voy a dañar, esas cositas así. Entonces, eso también estaría incluido, ¿no? En que doy la vida por mi esposa, de tratar de dominar el logro que llevo dentro y no hacer daño a mi esposa, porque en sí, así, cuando uno se enoja ya se vuelve nomás ya otra persona, incluso salen palabras feas, así también. Mm. Así, hermanito Fabián, algo que agregar para pasarnos a la otra pregunta. Ya tiene Nos como que quedamos callados. como que levantó su manita. No, bueno, estaba meditando un poco lo que acaba de comentarnos sobre Sí. si se llegase a levantar la mano, ¿no? La verdad es que yo creo que muchas veces, bueno, en mi caso, ¿no? Que más de la mitad de mi vida vivía, como que dice, en el mundo fuera de la fe, ¿no? Mm. Y yo he visto muchas cosas con respecto a eso, tanto dentro de la familia, digamos, ¿no? O sea, me refiero a tíos, a primos o lo que sea, ¿no? Siempre he visto es, Ese o tipo con de amistades, sí, he visto siempre ese tipo de amistades y cuando yo estaba soltero, jamás se me cruzó por la mente de que si algún rato yo me casaría, me gustaría vivir esa misma vida. Mm. Entonces, para una persona que no ha estado dentro de la fe desde pequeño, aunque no es necesariamente que sea, ¿no? Pero al venir viendo ese tipo de cosas a lo largo de una vida, le da a uno mucho que pensar al momento de que cuando se piensa acercar al matrimonio. Yo creo que eso es una parte también fundamental de pensar de que no debemos copiar lo que quizás hemos visto o hemos vivido en nuestras propias familias. Más que todo porque, digamos, como el hermanito dice, a mí me gusta verle así como está. Pero digamos, si en algún rato uno llegase a hacer eso, yo creo que se estaría rompiendo un vínculo de confianza y También se sí. rompería totalmente porque ya no tendría la confianza hasta de decirle, sabes qué, como me dice, hoy me he gastado más dinero de la cuenta, por decirlo, porque ya no sabe si le va a volver a poner la mano encima. Entonces, eso es un punto que yo creo que todas las personas tenemos que analizar bien y saber controlar como quien dice, nuestro temperamento. Y más que todo para todos los que estamos escuchando esto, no es fácil, porque en algún momento no es necesariamente que sea con la pareja, sino que muchas veces se encuentran esos problemas en el trabajo o con amistades que llegan a tocar un punto en el que lo exaltan a una persona. Y ahí es donde nosotros, a los que estamos dentro de la fe, es donde deberíamos aplicar lo que dice la Biblia, mostrar la otra mejilla. También. Ujú. Sí, más que todo, o sea, como dice mi esposo, hay veces que en el trabajo, con las amistades, o sea, como que empiezan a calentar, ¿no? Esas ira. Y a veces, sin querer, llega a la casa ya como con el fosforito ya así, cerca a ese cosito. Con la gota. Claro, y algo nosotros tal vez Con la hicimos algo mal o se nos pasó la sal en la comida y eso fue como si el detonador. Entonces, como dice mi esposo, en todo aspecto sí es bueno controlar el temperamento, tanto en los hombres y más que todo nosotros en las mujeres, el pensamiento, como dijo la hermanita. Me acordé de una frase. Eso lo de controlar lo del el Nuestros temperamento también iría, ¿no? Como de la sujeción mutuamente, ya iría ligado a la sujeción. Ya, Claro, voy a porque sujetar mi carácter hay también. una frase que dice el que, como es, el que más grita es el que, como que el que gobierna, ¿no? Porque el que más alza la voz, como él me alza, yo también alzo la voz. Entonces ahí no hay sujeción, como dice. Ahora, pero en cambio, volviendo a lo que la hermanita dijo de nosotras más que todo, como tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, hay momentos en los que por la mínima cosa empezamos a meternos ideas de nosotros mismos, ¿no? Y me acordé de un pequeño párrafo de un devocional de esta semana que habíamos hecho. Decía, cuando anteponemos nuestros pensamientos
abrimos la puerta para que la ansiedad, el miedo llenen nuestro corazón. De esa forma nos hacemos vulnerables a las artimañas del enemigo. Por esta razón es que debemos entregar nuestras ansiedades, nuestros problemas y pensamientos a Dios. Jesús es capaz de cargar nuestros problemas y junto a Él podemos caminar con seguridad, sin miedo al mañana. Entonces, a veces se presentan problemas en el matrimonio. Y ese es lo que para nosotros es un inicio de que él creo que ya no me quiere o ya no me trata como antes. Entonces, yo creo que el propósito también de un matrimonio es buscar la voluntad del Señor. Entonces, si es que cada uno, o sea, siendo una sola carne, pero no estamos, como dijo el hermanito, como en la bicicleta, yendo uno en la dirección y el otro siguiendo, sino que cada uno quiere ir por su lado, entonces no va a haber quién sea cabeza, porque los dos van a pelear por ser la primera rueda. No va a haber sujeción, porque los dos van a pelear por ser el que está arriba. O el que tiene la razón. O el que tiene la razón. Entonces, todo esto que nosotros estamos conversando es más que todo para, entre nosotros como pareja, buscar y relacionarnos más con Dios, porque de esa forma el hombre va a poder ser la cabeza del hogar, la mujer va a poder sujetarse al marido, porque ve esa relación con el Señor. El hombre va a dar esa vida por nosotros, va a corresponder ese amor que tal vez nosotros anhelamos. ¿Por qué? Por amor al Señor. Entonces todo esto nos lleva siempre a un solo punto, que es buscar más del Señor, sea nosotros como mujeres o como hombres, porque la salvación es individual. Pero más que todo buscar el propósito y la voluntad de nuestro matrimonio, los dos juntos. Entonces todo esto creo que nos lleva a a la definición de buscar a ambos al Señor. No cada uno, claro, yo veo por mí, pero yo oro por mi esposo y yo sé que él hace lo mismo por mí. No es que no sea, ya sabrá. Como decía en una parte, que nuestra conducta refleja, ¿no? Entonces, ¿qué van a...? Bueno, no por el qué dirán, sino que es nuestro testimonio. Porque si, digamos, mi esposo a un inicio por el trabajo no podía ir a la iglesia, a mí me preguntaban por él. Y si es que yo decía, no sé, por ahí andará. ¿Qué me importa? O sea, es el testimonio del amor que yo tengo como esposa, ¿no? Sí. Pero en cambio, yo sé el dónde estaba. Y cuando me preguntaban, le decía, es que él está trabajando, trabaja de tal hora, por eso no alcanza a venir. Entonces, ahí se ve también una buena comunicación y confianza que hay en la pareja. Entonces, ahí se ve que él es capaz de dar la vida. Porque a pesar de él haber estado trabajando de domingo a domingo sin descanso, él en su mente, tal vez será, digamos, también por las deudas, ¿no? Pero también es en su mente, yo sé que está porque yo necesito sacar adelante a mi familia. Entonces, yo en él sí he visto, o sea, en el sacrificio que él hace, en el trabajo, en las cosas que él hace, ese poner su vida por nosotros, no solo por mí, sino también por nuestro pequeño. Entonces, eso quería recalcar. Muy bien, entonces ahora seguimos con la última pregunta. Esta sí implica ya una respuesta ya. Por igual. Por igual para todos, sí. Las primeras dos eran acerca del hogar, la iglesia. Las otras la que estábamos ahora aplicando ahora era la de estoy sujeta a mi esposo. Y luego la última pregunta estábamos viendo, ¿no? Estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa. Yeah. Entonces, la última pregunta en general para los miembros del matrimonio, entonces para el marido y para la mujer, dice, ¿soy uno o una con mi esposo o mi esposa? Sí. ¿Quién contesta? Bueno, esta pregunta, más que una pregunta, yo creo que
que ya debe, como dices, una comunicación de ambos, ¿no? Aquí encontré un pequeño ejemplo que más o menos nos podría dar un arranque para poder responder a la pregunta. Vamos a darle a... Ya, échenoslo. Ahí está la ayuda idónea. Ahí está la ayuda Yo idónea. busco y tú lees. Dando la Igual lectura. nomás. Este y este. No, de momento hasta aquí. Ya, a ver, dice. Un arco consta de 2 columnas que se curvan hacia arriba y se fusionan, formando una estructura arquitectónica que puede soportar enormes cantidades de peso. Ujú. De hecho, los arquitectos y constructores saben que un arco es mucho más fuerte y por lo tanto puede soportar mucho más peso que 2 columnas separadas con un dintel, entre paréntesis dice, o una viga transversal, colocado entre ellas. Sí. Y esto me parece muy... Acércate, mijita. Eso me parece muy interesante, ¿no? Como Dios al inicio mismo en Génesis está diciendo que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y se unirá y serán una sola carne. Entonces, antes de eso, cuando el Dios al crearnos a nosotros, ¿no? A las mujeres, a Eva, yo veo que Adán estaba muy solo, ¿no? Solo, claro, le puso el nombre y todo eso, ¿no? Era un ser inteligente, pero le faltaba ahí algo. Y es algo hemos sido nosotros, ¿sí? Pero esa unión, aunque culpan, ¿no? En algunas personas dice que por culpa de las mujeres estamos así, dice. Pero yo pienso que como ese arco, ¿no? Se complementa para unir toda situación, cualquier problema, los dos. O sea, son como 2 columnas tan fuertes que unen, ¿no? Creo que dice así, ¿no? Entonces yo digo que el Señor en su sabiduría, Él ha creado a nosotros para que nosotros complementemos y seamos uno en todo, para soportarnos, ayudarnos. Si tú estás pasando algo para socorrerte, ¿no? O así, opuesto. Sí. Antiguamente los romanos, cuando ellos necesitaban así hacer sus caminos, ya se encontraban, ¿no? con un abismo, digamos, con un hueco entre montañas, así, y necesitaban hacer puentes. Y ellos hacían, dice, los experimentos antes de construir. Y ellos en sus experimentos dieron por resultado de que el arco es lo mejor para que pueda soportar el peso, cualquier tipo de peso, un arco puede soportar. Pero en cambio, por ejemplo, ¿no ve estas casas que Los tienen pilares independientes, independientes? Uh-huh. Estos ya no eran suficientes porque el peso ya casi en el medio, el peso ya venía para abajo. Claro. Sí, y entonces eso ya la estructura se derrumbaba, así ya, eso algún albañil que nos esté escuchando. Hay que poner el ejemplo de Sansón, como no Sí. pusieron un arco, Sansón tomó las Eso columnas. iba a decir. Sí, es que ahora, o sea, para hacer una distancia larga entre columna y columna, eso ya de ley se necesita arcos. Por ejemplo, cuando vemos en las iglesias grandes, en esos monasterios, las cúpulas así, que están cúpulas. Por ejemplo, una cúpula es un arco, es es un arco, sí. Pues ya eso dura porque ya es una forma arqueada, sí. Y un buen ejemplo eso también, ¿no? Para decir que, claro, viene todo tipo de adversidades en el matrimonio, sí. Pero como nosotros estamos unidos y formamos un arco, cualquier peso debería soportar el matrimonio. Entonces, a la pregunta que estamos intentando responder, soy uno con mi esposa, claro, porque ella es la otra mitad del arco. Entonces, sin ella no hubiese podido soportar los pesos de la vida en este caso. Claro. En este caso, ya, como ya somos matrimonio, ya podemos soportar el peso. Claro, por ejemplo, poniendo un ejemplo cortito, dice el peso de la vida, digamos, en la soledad, que muchas veces uno cuando está soltero, digamos, se la vive. Supongo que cada uno de nosotros habrá pasado eso en algún momento, que se hace la pregunta,
encontraré en algún momento la persona adecuada para mí. Esa pregunta yo sí me la he hecho muchísimas veces, cada día, digamos, de mi tiempo de soltería, debido tal vez a muchas circunstancias, ¿no? Para una persona que digamos que sale del país es un poco más notorio esto, porque al no estar, digamos, rodeado tal vez de nuestros familiares, de nuestros amigos que estaban con nosotros, entonces siempre se siente más la soledad. Y quizás ahora, desde que, digamos, yo me he casado, yo ya no me he vuelto a sentir solo. Ujú. Yo sé que si me voy al trabajo, me voy a algún lado, o cuando por un momento me tuve que hacer un viaje por documentos, en cambio ella se quedó sola aquí, ¿no? Ya. Y digamos, recién estábamos viviendo, ¿qué sería? Un año. Pero para mí pasar esos 3 días fuera del país fue muy, muy triste. No le encontraba sentido yo a las cosas que salía afuera. Por más que me vaya así a regresar al supermercado o algo, sentía que algo me faltaba. Todo parecía muy desolado. Entonces... ¿Quién le hacía falta? Es la unión, o sea, el compañerismo Sí. que se nota. Y Ya se nota muy fuerte. siente, él es el ser uno, ya se siente y se Es nota que cuando no está. Nosotras las mujeres somos muy extrovertidas, ya le Nos hacemos hacemos sentir. cosquillas. Le hacemos sentir. Y bueno, como estaba diciendo, para responder esta pregunta que acabo de hacer aquí mismo, nos muestra la pregunta en este pequeño texto que no sé si alguno de los hermanitos quiere leer o que siga leyendo aquí la hermanita Cintia. ¿Quiere leer? No, la hermanita Cintia Sí, tiene ahí lea, el texto, hermanita. léale nomás. A ver. Lee el texto, Ya. por Échenoslo. favor. Esta es una hermosa metáfora del matrimonio. Mm. Así como las dos columnas de un arco se inclinan y se unen en la cúspide para crear mayor fortaleza, una mujer y un hombre con un férreo nivel de compromiso y unidad entre ambos se vuelven más fuertes juntos que lo que jamás podrían ser separados. Es verdad. Amén. Sí, entonces, están respondiendo de esta pregunta de si somos uno en matrimonio. Claro, o sea, de eso va el matrimonio, ¿no? El arco. En el arco, la unión, sí, la mezcla de convertirse solo uno. Por ejemplo, cuando han visto, no sé si ustedes han visto las pinturas, cómo mezclan. Hay dos pinturas diferentes, ¿no? En este caso vamos a poner pinturas ya normales que todos conocemos, el blanco y negro. Cuando mezclan ese color ya de blanco y negro, ya sale otro color diferente. Café. Al hermanito le sale un yin yang. Me sale un jinjón. Sí, Se entonces, puede. y ahora ya no hay un blanco y un negro, ya hay un gris, ya un color ya permanente. Ya. Gris Nosotros, ya es de por café, por donde vayamos, ya, o sea, definimos, ¿no? Ya el color que nosotros somos, ya no hay ya dos colores diferentes. Sí. Y eso también, yo creo que, ¿cómo estaba diciendo el hermanito? No ve, ahora que ya no, o sea, ya somos uno, ya siempre estoy pensando en mi esposa, ¿no? El hermanito también estaba 3 días pasándola mal, diciendo que sí, la hermanita. Sí. Y eso, hablando del matrimonio, no como marido y mujer, pero ya, y eso ya pasando a otros temas ya más grandes, como de la familia. Los hijos también, ya. Uy, pero eso ya es ya un tema familiar. Ahora ya estamos solo en el matrimonio, no, Clarita, yo, usted, Más adelante. amiguita, sí, cuando tengamos hijos. Y más que todo, o sea, como dice el hermanito, o sea, la mezcla ya de las dos pinturas que nos Sí. hace una sola, también, o sea, nos hace el sentirnos uno con nuestras parejas, es en todo, sea en la alegría, en dificultades, en enfermedades, porque cuando uno se enferma, no es que el otro está feliz de la vida, No. me voy nomás, sino La que el otro pasamos también, mal. o sea, se preocupa. Bueno, más que todo, yo, bueno, no sé si él ha tenido esos pensamientos, pero cuando él a veces va a enfermarse, digo, o sea, ¿cómo no quisiera estar yo así? Porque, bueno, los hombres también son medios dramáticos, ¿no? ¿Cuándo nos enfermamos? Y bueno, aunque mi esposo sí se enfermaba así feo. Y, A lo último es que no avisa. claro, Cuando se están se enferman, aguantando todo sí. así. Y creo que por Tienen eso que es enfermarse que bien mismo. a la final, o sea, sufre, ¿no? Digo, y ahora yo, ¿cómo quisiera estar yo así? Le veo mal, pues el que siempre sabe estar así como está ahorita. Y verle cuando esté enferma, así con los ojitos como los chanchitos antes de morir, así metidos. Nunca he visto un chanchito antes de morir. Verá. Entonces, uno siente, ¿no?
Sí. O sea, preocupación porque no sabe ni qué hacer para que se le pase. Porque le preocupa el amanecerá también, pues. Amanecerá también. O supóngase, cuando se enferma así feo, cuando él se operó, yo le dije, ándate al hospital. Yo tenía o sea, en mí mismo estaban las dos respuestas. Dije, o bien le operan, o bien le dicen que no hay nada. Pero si le operan, entonces, o sea, para que esté a tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya me llama y me dice, me voy a quedar en el hospital, me cayó como un baldazo de agua fría, porque yo no estaba con él. Y yo creo que el ser uno con el cónyuge o sea, el querer estar ahí también cuando se pasan esos momentos. Sí. Porque una cosa tal vez, digamos, que está con temperatura, estoy en el hogar, ¿no? Estoy acompañándole y por lo menos siento que algo estoy haciendo. Pero cuando está así separado, digamos, en ese caso yo tenía que estar trabajando, hacer los trabajos que él tenía que hacer. Digo, pero yo quiero verle. ¿Qué tal? O sea, a veces nunca se sabe, o sea, por mi mente pasaban tantas cosas y ahí volvemos al tema de, o sea, que nuestros pensamientos no se abran a las cosas malas, ¿no? Porque yo toda la noche me pasé sufriendo pensando que algo le iba a pasar. Le decía, escríbeme, hasta el último momento que puedas estar con el teléfono, escríbeme. Le mandaba mensajes llorando. Le digo, ¿cómo estás? Así. Y el otro creo que ha estado bien, gracias a ella, esperando con el dolor, tomándose la pastilla. Entonces, igual cuando ya me dijo, hoy creo que hay visitas al día siguiente. Hace rato yo no me lo pensé 2 veces. Le dije, ¿será que puedo entrar? Me dijo, ven a verme. Dice. Entonces, ese rato dije, aunque sea llorando y como sea, le digo al enfermero que quiero ver. Así poco a poco cogí y entré. Y por lo menos el estar ahí, claro que él ya estaba operado, ¿no? Pero por lo menos el estar ahí, yo me sentí como que, o sea, estoy al fin, o sea, junto. Y aunque sea para ayudarle a pasar el vasito de agua o algo, o sea, estoy siendo útil, estoy una sola con mi esposo. Entonces, porque yo, así sea en algo corto que nos toque alejar, o sea, yo sí me siento como él dice, me siento sola. Porque ya me acostumbro a estar los dos, sea en el trabajo, estando en la casa, o estando en el cuarto mismo. Él se va a la cocina. ¿A dónde te vas? Llévame, le digo. Me dice, tú parece que quieres comerme o quieres vivir mi vida. Le digo, que quieres estar así apegadita, le digo. Entonces, llévela a limpiar el garaje. Yo lo que estaba pensando, digo, no me sirve tener una casa grande porque si no... Entonces, digamos, o sea, todas esas cosas, o sea, en lo bueno, en la felicidad, o a veces cuando él también tiene preocupaciones, me siento yo parte de esas preocupaciones, porque intento que tenga otras ideas, no se preocupe mucho tal vez por lo que él está pensando en ese momento, pero yo pienso o creo pensar lo que él está pensando en ese momento, entonces yo me siento uno hasta en los problemas, porque no puedo darle un poco de calma, porque yo también me siento parte de ese inconveniente. Entonces, el ser uno implica compartir todo eso, como cuando nos casamos, nos decían, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todo. Entonces, eso para mí implica ser uno solo. Y ahí creo que vamos con lo del arquito, ¿no? Porque si ambos resisten, están fuertes. Y si algo ataca o se fisura algo, los dos empiezan como que a perder la fuerza, ¿no? Se empiezan a hacer un poco débil. Entonces, eso yo lo veo desde esa perspectiva también, en que el que nosotros seamos los dos, el arquito, ¿no? Pero ¿quién es la base? Es el Señor. Entonces nosotros, en cualquier área de nuestra vida, tenemos que intentar mantenernos así. Así tengamos problemas, o sea, intentar mantenernos más que todo con los pies firmes en el Señor, para que así hay algún problema grande, no lo discutamos en nuestras fuerzas, por decir, sino primero en las manos del Señor. Ahí el Señor es el que nos ayuda a ser uno solo a nosotros, porque Él mismo es el que nos mandó en Génesis mismo, se unirán y serán una sola carne. Entonces, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces,
si nosotros permanecemos en Él, nada nos va a poder separar. Entonces, cada uno de nosotros, bien cimentados en la base que es el Señor, y podemos crear ese arquito con la fuerza que el Señor nos va a dar a nosotros para compartir como matrimonio. Sí. Amén. Entonces, ya para estar en la parte final, no ve, en el matrimonio, nosotros no, ya somos una sola carne, y como marido y mujer, no ve, tenemos ciertos deberes, cierto rol que tenemos que tener en nuestro diario vivir también, tanto siendo marido, siendo mujer, sí, para el bienestar del matrimonio, y en este caso teniendo hijos ya para el bienestar de la familia, sí. Como estábamos hablando hace rato con el hermanito, ya dependiendo del matrimonio uno se puede crecer, ya tanto emocionalmente, socialmente, espiritualmente y económicamente también, sí, ya dependiendo de la sujeción, de la comunicación, y en todo esto Dios mira la relación de cómo llevamos nosotros el matrimonio, y Dios al que ama bendice, ¿no ve? Y cuando nosotros estamos bien vistos delante de Dios, Dios tiene, ¿no ve? Más afecto hacia nosotros, y por ello ya recae bendición también. Entonces, nosotros como matrimonio sí deberíamos ser uno solo, sí, es uno solo, una sola carne. Incluso dice, ¿no?, la palabra de Dios que como ya somos una sola carne, debemos unirnos, dejar a nuestros padres, dejar todo lo que, o sea, lo que socialmente representa en nuestra vida de soltería, padres, amigos, así, o sea, no desecharlos, sino que cambiar ya prioridades. Ya mi esposa ya representa toda mi vida, Claro. así, mi esposo representa toda mi vida, sí, y en eso ya el matrimonio, ya siendo una sola persona, ya siendo un solo individuo el matrimonio, tanto delante de Dios y ante la sociedad, ¿no?, en el registro civil también te dice, no, ustedes ya son una sola persona jurídica, sí, Claro. ya los hijos ya llevan ya vuestros nombres, incluso sanguíneamente, ya la mezcla de sangre, ya los hijos ya tienen otra sangre, ya otras ideas, La mezcla ya de todo. sí, se mezcla de todo. No, esto es muy importante, sí, más que todo porque como matrimonio, bien dice la palabra, no somos uno solo, una sola carne. Entonces, cualquier decisión, o sea, esto va a generar para todo el mundo, ¿no? No solamente para nosotros como parejas, sino que cualquier decisión que se deba tomar, siempre se debe tomar consultándose uno al otro para poder escoger el camino correcto. Como dije hace un momento, hacerlo individualmente sería como empezar a fisurar poco a poco quizás el arco que tenemos, y tal vez por medio de esto empezar a fisurar poco a poco hasta que llega su momento en que se deteriora y cae para el suelo. Entonces, para todos los que nos están escuchando o que nos estén mirando, tener siempre en cuenta de que la confianza mutua es muy fuerte entre la pareja. Sí. Clarita, entonces terminanos, Clarita, ya para terminar con este episodio. Este versículo voy a mencionar en Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es la palabra del Señor, y Sí. todo lo que hemos hecho este podcast y todas las cosas que hacemos, lo tenemos que hacer como para el Señor. Sí. Y así es. Y tanto los maridos y las esposas hace de lo que hacemos como en el papel de marido, en el papel de esposa, como para el Señor. Sí. Este versículo mismo aplicamos a todo, ¿no? Cuando nosotros estamos en el trabajo, o sea, nos aconsejan diciendo que cuando nosotros estamos trabajando, hace de esto como que lo estamos haciendo para el Señor. Sí. Claro. Todo, ¿no ve? La persona individual, en este caso, yo como esposo, hacer mi rol de esposo como para el Señor,
clarita, hacer el rol de esposa como para el Señor. Así. Así es, hermanita. Entonces, Sí, está oye. levantando la manita ya para culminar la idea. Sí, es que se vino un pensamiento más. Sí, sí, sí. Pero de los buenos. Mira, en Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Amén. Entonces, complementando lo que hermanito acabó de decir, nosotros como matrimonio, cada uno, ¿no? Lo hacemos como para el Señor, Sí. sabiendo que el Señor también ha creado el matrimonio con promesas. Entonces, a nosotros hacer las cosas como para el Señor, siguiendo la voluntad de Él, entonces vamos a ver a futuro, o quién sabe, estamos empezando a ver las promesas que el Señor nos tiene, tanto para su matrimonio, para nuestro matrimonio, o para los matrimonios que nos estén viendo, o para los futuros matrimonios que tengan también en mente que el matrimonio, como lo hemos dicho, no es algo de me caso solo por no estar solo y cada cual por su lado y sigo haciendo mi vida, sino que los dos ya tienen un proyecto juntos y principalmente saber que esa persona es dada por el Señor. Si es así, entonces sabemos que ambos vamos a seguir por un mismo camino al seguir o al querer buscar la voluntad del Señor para nuestros matrimonios, para nuestras vidas, y de esa forma ir viendo las promesas que Él tiene para nosotros. Amén, amén. Amén. Hermanito Fabián, déme despidiendo ya para vernos ya en el otro podcast. Sí. Bueno, en primer lugar, queremos agradecerle nuevamente a los hermanitos por esta oportunidad que nos están dando. De igual manera, agradecer a todas las personas que nos están escuchando, que nos estarán mirando, si es que nos llegan a mirar, de antemano, gracias. Quizás nosotros no somos personas experimentadas en este aspecto, Sí. ¿no? Porque nosotros estamos también intentando crecer en el matrimonio, como cuando nosotros somos padres, no nacemos sabiendo ser padres, vamos aprendiendo, mirando conforme ellos van creciendo, ¿no? De igual manera es el matrimonio. Si nosotros llevamos el matrimonio como educamos a nuestros hijos, a lo que lleguemos a la vejez, nosotros no vamos a tener que mirar atrás y arrepentirnos de nada, sino que de saber que hemos hecho un buen trabajo, estamos llevando un buen matrimonio de igual manera. Espero que a las personas que nos miran nuevamente, pues que sepan que nosotros estamos intentando hacer lo mejor que podemos, aunque siempre vamos a cometer errores en el camino, pero vamos a intentar salir adelante, siempre llevando la palabra del Señor por primero en cualquier cosa. Gracias a todos. Bueno, nada, entonces nos vemos hasta Nos vemos. la próxima, hasta el próximo podcast. Compartan. Gracias. Denle like. Denle like Chao, y chao, chao, suscríbanse. chao.